estamos entrando ya en la parte final, que es el capítulo 16 de San Marcos, el cual contiene tres grandes apartados: el sepulcro vacío, mensaje del ángel y apariciones de Jesús resucitado. La clase anterior vimos el sepulcro vacío y el mensaje del ángel. Ahora vamos a ver la parte final, apariciones de Jesús resucitado, del versículo 9 al 20. Muchos autores dicen que este pasaje ya no lo escribió San Marcos, que fue una adición tardía. Lo dicen también por varias situaciones, pero aquí nos vamos a dar cuenta. Vuelve a repetir, Jesús resucitó en la madrugada. Ya lo había dicho en versículos anteriores, ¿verdad? El primer día de la semana también lo había dicho, ¿sí? Entonces por eso dicen que esto ya lo escribió otra persona. Y pues también puede haber sido mismo Marcos, que posteriormente dijo, me falta la parte final, y ya se agregó. Bueno, vamos a leerlo de corrido. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Muy bien. Entonces, otra vez viene esa frase, Jesús resucitó, ¿verdad? Ya lo volvemos a comentar, es el centro de la predicación cristiana. Es el primer anuncio. En Hechos de los Apóstoles conocemos el inicio de la iglesia, y la iglesia empezó a predicar el evangelio. ¿Y cuál fue el centro de su predicación? Que Jesús había resucitado. Hablaban del arrepentimiento, de la conversión, hablaban de la crucifixión, pero la fuerza de su mensaje era la resurrección. Y porque Jesús había resucitado, pues había que aceptarlo como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Entonces, en la madrugada, vuelve a reiterar por qué en la madrugada. Y la madrugada nos habla de ese momento en que la oscuridad como que es más profunda, pero se empieza a disipar, ¿verdad? ¿Y quién disipa la oscuridad? El sol. Y entonces, ¿y la oscuridad del pecado quién la disipa? El sol que nace de lo alto, el sol de justicia. ¿Quién es este sol de justicia? Cristo Jesús. Así se le conoce también a Jesús, como el sol de justicia, el sol que nace de lo alto. El primer día de la semana, volvemos a comentar lo que decíamos en clase anterior, el primer día de la semana es el domingo. Esto fue a partir de Jesús, ¿no? Desde que se conoce la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, el primer día de la semana siempre era el domingo. Entonces, ¿cuál es el séptimo día? El sábado, ¿verdad? Es el día en que el Señor terminó su obra de la creación y descansó. Y dijo, así como yo descansé, también ustedes van a descansar. Y Jesús también ese día descansó, pero en las sombras de la muerte, Jesús va a los infiernos, Jesús va a liberar a todas las personas que desde los tiempos antiguos estaban esperando su liberación. Entonces, y dice, y se apareció. Esta es la palabra de este tema, las apariciones de Jesús. Esta palabra va a aparecer 3 veces. Se apareció primero a María Magdalena, luego se apareció bajo otra figura a 2 de los discípulos, y luego dice, por último, se les apareció a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles. Bueno, entonces vamos a ver. Esto de que nos habla de que se apareció, ya nos está hablando de que Jesús resucitado tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero ese mismo cuerpo, pues sí, tiene los signos de la pasión. ¿Se acuerdan que les enseñó las manos? Les enseñó la herida de su costado. ¿Hubo algún apóstol que tocó las heridas? ¿Quién? Tomás, ¿verdad? Tomás. Pero Jesús les dijo a todos ellos que podían ver sus heridas. Y entonces esta palabra apareció, también nos habla de que aparece, es decir, que no está, y de repente aparece. Y luego
desaparece. Tiene la capacidad de aparecer y desaparecer. Pero a diferencia que un fantasma, porque dicen que los fantasmas de repente desaparecen y luego se desaparecen, ¿verdad? Pues a diferencia de un fantasma, lo puedes tocar, puedes platicar, lo puedes escuchar, puede comer, ¿verdad? Te puede preparar una comida. Jesús preparó alguna vez comida a alguien. A los apóstoles les preparó un rico pescado asado, ¿verdad? En las brasas. Muy bien. Entonces ya vemos ahí que Jesús tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo es en realidad? Pues supera nuestro entendimiento. Supera nuestro entendimiento. Entonces, ese cuerpo glorificado nos llama a desarrollar nuestra fe. No podemos comprenderlo con nuestra mente, sino con nuestra fe, con el corazón. Ahorita vamos a explicar por qué. Dice, ¿a quién se le apareció primero? A María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. ¡Oh, sorpresa! María Magdalena nos enseña varias cosas. Primero, que Dios no hace distinción de personas. Eso nos enseña la vida de María Magdalena. Nos enseña también que esas barreras culturales que había, donde la mujer era considerada como de menos categoría, para Dios eso no existe. Escoge a una mujer que era relegada en el tiempo de Jesús, en las culturas orientales, todavía en la actualidad llega a ser eso. Entonces dice, ¿cómo a Jesús se le ocurrió escoger a una mujer para ser la primer testigo? Y luego, segundo punto, ¿y cómo aparte de una mujer que había estado endemoniada? No había tenido un demonio, sino 7. Los 7 nos habla de plenitud, habla de que una total, pues poseída, ¿verdad? Totalmente endemoniada. ¿Cómo ven? Entonces aprendemos de María Magdalena que el Señor no nos escoge sin fijarse también en nuestro pasado. Tu pecado ya quedó borrado. Tu pecado ya quedó purificado. Tu vida quedó transformada cuando tuviste un encuentro con Jesús vivo. María Magdalena había tenido un encuentro con Jesús que había transformado su vida. ¿Y qué hizo ella? Fue a comunicar la noticia. Por eso ella es la primer testigo de la resurrección y la primer evangelizadora. Porque ¿qué es evangelizar? Transmitir la noticia. Esto es evangelizar. ¿Cuál noticia? De que Jesús ha resucitado. Ya les di el primer curso para ser buenos evangelizadores. ¿Qué tienen que hacer para evangelizar? ¿Transmitir qué? Que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a probar? Pues aquí con tu vida. Simplemente no vas a explicar nada más que decir, ¿qué creen que Jesús está vivo? ¿Cómo es eso? Jesús ha resucitado, en otras palabras. Esa es la noticia. Es la noticia que toca corazones y que cambia vidas. Tener un encuentro con Jesús vivo. ¿Ya ustedes tuvieron un encuentro con Jesús vivo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, diga. Bien firme. Sí, tuvimos ese encuentro, ¿verdad? Por eso están aquí. Si no, no estuvieran aquí. Dice, fueron a comunicar la noticia a los que habían vivido con él. ¿Quiénes son los que habían vivido con él? Los apóstoles. Que estaban tristes y llorosos. ¿Por qué estaban tristes? Porque lo amaban. Entonces, ellos amaban a Jesús y cuando ya les es arrebatado a su ser amado, la persona se pone triste. Y la palabra llorosos nos habla de una vida de desesperanza, ¿verdad? Llorosos. Ya no hay esperanza. Perdieron su fe. Entonces,
Cuando la persona está triste, cuando la persona está sin esperanza, ese es un bloqueo muy grande para el desarrollo de la fe. Imagínense también cuando una persona está pasando una enfermedad muy difícil, una situación económica difícil, un problema con un hijo difícil, un matrimonio, bueno, cualquier tipo de adversidad, y la persona no tiene esperanza. Entonces, la persona pone, digamos, un bloqueo a la obra de Dios en su vida. ¿Se acuerdan que hay un texto donde dice que Jesús fue a su tierra y hizo muy pocos milagros? ¿Se acuerdan de esa frase? Hay un pasaje en el Evangelio que dice que ya no pudo hacer más milagros. ¿Por qué? Porque no tenían fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero cuando hay una persona, digamos, que está con muchos problemas? Lo primero que hay que hacer es despertar su fe. ¿Cómo? Hablándole de Jesús. Simplemente al hablar de Jesús es evangelizar. ¿Qué es lo que vamos a hablar de Jesús? Pues que Jesús tiene un plan para su vida, que Jesús lo ama, que Jesús lo invita a arrepentirse de sus pecados, que lo invita a que abra su corazón. Esto es evangelizar, que sea invitarle a que le abra su corazón a Dios. Y en el momento en que esta persona abre su corazón a Dios, se iluminan sus ojos, se ilumina su alma, y muchas veces la persona no se cura, pero ya no vive en desesperanza, ya no sufre como sufría, pero ha abierto una gran puerta a la sanación de Dios que muchas veces se da. Muchas veces, en los cursos de evangelización que a mí me ha tocado participar, y algunos de ustedes también, muchos de ustedes han estado, pero en esos cursos, aquí les hemos llamado encuentros con Dios, en otros lados se llaman querigmas, en otros lados se llaman seminarios de vida en el Espíritu, tienen diferentes nombres. Cursos de iniciación cristiana también se llaman así, que es hablarles a las personas acerca de Jesús, del amor de Jesús, de cómo Jesús murió por sus pecados, que Jesús vive. Muchas veces cuando se dan estas enseñanzas, estos temas, la proclamación de este querigma, mucha gente se sana, mucha gente se libera, simplemente por escuchar la palabra de Dios. Decía un sacerdote llamado Fray Pablo Cárdenas, que algunas veces les he comentado, que mucha gente se acercaba a pedir oración de liberación, y dice, antes de la oración de liberación, lo primero que hay que hacer es evangelizar a la persona, y muchas veces ya no es necesaria la oración de liberación, se liberan. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, con la fuerza de la palabra de Dios. A mí sí me ha tocado esta experiencia de personas que al escuchar esta evangelización han sanado de su alma, han sanado de su corazón, han sacado muchos rencores y también se han sanado físicamente. He sido testigo de eso. Bueno, entonces fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Fíjense cómo la tristeza, la desesperanza te bloquea la fe, ¿verdad? Se les hacía algo imposible, que pensaron, dijeron, no, esta María, pues no, ya no dijeron se lo volvió a meter el demonio, dijeron, no, pues se trastornó, está totalmente trastornada. No creyeron. Después de esto, vamos a seguir hablando del tema de las apariciones. Se apareció bajo otra figura. Acuérdense que el cuerpo glorificado, resucitado de Jesús, ya está glorificado, puede aparecerse en diferentes figuras. ¿Todavía actualmente se puede aparecer en otra figura? ¿Cómo en qué otra figura se puede aparecer? Como una.
en un niño de la calle, en un enfermo, en un necesitado o en una persona que llega por ahí. No sé si han escuchado por ahí el testimonio de un sacerdote que está trabajando, creo que en El Salvador. Es de España, vino de misiones al Salvador, y él no sabía que lo del tráfico de órganos, no sabía. Cuando ¿sí han oído ese testimonio? ¿Alguien lo ha escuchado? Que él llega al Salvador y se da cuenta de que existe el tráfico de órganos y de que ya estaban vendiendo un niño, sus padres estaban vendiendo al niño, y él traía pues una buena cantidad de dinero, un donativo que le habían dado. Dijo, llegó con unas religiosas y le dice, madre, pues vamos a rescatar a ese niño que están vendiendo. No, madre, no, es muy difícil porque es gente mala con la que se involucra. Pues Dios por algo me trajo acá, vamos, órale. Y va, y él creo que dijo que traía $25,000. Y entonces llega y les pregunta, quiero comprar al niño, ¿cuánto cuesta? Pero dice que llegó así mal encarado para no dar la apariencia de que era un sacerdote. Y dijo, $25. ¿Cuánto? 25. No, pues lo compro y le dio 26. Fíjense. Y agarró al niño y la aventó a la camioneta, ¿verdad? Y a la monja también, que pues iban disfrazados para aparentar otra cosa. Bueno, y a raíz de eso empezó a rescatar niños que eran vendidos. Bueno, el centro de la historia es esta. Entonces dice que pues vivían con muchas carencias, consiguieron una casa y ahí estaban llegando los niños. Entonces los niños le decían que querían frijoles porque tenía mucho tiempo que no comían frijoles. Dice, en vez de pedirme un juguete, de pedirme pues alguna otra cosa, un dulce, los niños dice que todos le pedían frijoles. Y entonces fue al mercado a comprar frijoles. Dijo, les voy a traer frijoles. Y fue al mercado a comprar frijoles. Y cuando llega, ¿cuánto cuesta este bulto de frijoles? Pues tanto. Y dice, no alcancé. Y bueno, y se regresó. Bueno, yo me imagino que ya había pasado mucho tiempo y se le acabaron los $25,000, ¿verdad? Entonces, para estar comprando niños, regresa a su casa, pues cabizbajo porque no había, ¿sí? Y en todo el camino dice, Señor, pero estos son tus hijos, ellos quieren frijoles y yo no los pude. Concédele, Señor. Se fue rezando, ¿verdad? Y entonces cuando llega a su casa, está allí un matrimonio en la puerta, tocando, y lo ven llegar y le dice, oiga, ¿esta es la casa Nazaret? ¿Así se llama? Sí es. ¿Es esta la casa? Yo me imagino que a lo mejor estaba muy feita, ¿verdad? Sí, esta es la casa. Dice, bueno, aquí les manda el Señor. Y sacaron un bulto grandotote de frijoles, un costal de frijoles. Y les dijeron, todo lo que necesite. ¿Quiénes son ustedes? Y le dijo, no le quisieron decir, pero le dijeron, todo lo que necesite, pídalo al de arriba. Así nada más, porque dice que él a nadie le había platicado y le llegó. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿Sí? ¿Han vivido? Sí, yo también me tocó vivir eso mucho tiempo, varios años. Me tocó vivir eso. Era una experiencia semana tras semana. Es depender de la providencia que Dios te lo va dando, ¿verdad? Lo que estás necesitando. Pídeselo a Dios, Él te lo da. Sí, me estaba acordando de una ocasión, ¿verdad? Que nuestro amigo Felipe, ¿te acuerdas? Ya no teníamos, Señor, era nuestro desayuno, creo que era un domingo, y les digo, pues, hasta a mis hijas, estábamos ahí, cómanse esto porque es lo último que hay. Ya no había nada, estaba pelón, el refri, todo así. Pero Dios conocía nuestra necesidad. Y entonces ese día
tocan a la casa, porque ya no traía ni yo ni monedas para comprar tortilla, ¿no? Ya no había nada, ¿no? Eso ahora sí que te quedas sin nada. Entonces, más tarde tocaron a la puerta de la casa y era un conocido, era un agente viajero. Yo tenía una tiendita y él venía y vendía cosas. Entonces, me vendía cosas en la tienda y dice que él pues, viajaba a varios lugares, venía de Zacatecas y que sintió esa necesidad de comprarme una despensa. Entonces dijo, voy a visitarlo a su casa, conocía mi domicilio y llegó, pero no podía ni cargar las cosas que traía, ¿verdad? Huevo, pan, leche, galletas, traía un montón de cosas así. Oye, no te vayas a molestar, pero fíjate que sentí dentro de mí darte esta cosa. ¿Quién le dijo? Pues fue Dios el que le puso, ¿verdad? Porque tenía la posibilidad también de hacerlo así. Entonces, otra vez me pasó otra cosa también. Cuando yo llegué a vivir aquí a San Luis, pues yo estaba muy joven y no sabía, por ejemplo, la cuestión de los climas. Un joven ni piensa eso. Agarras la mochila y te vas, ¿verdad? Entonces, yo no sabía que luego aquí hacía frío y llegó el tiempo de frío y hoy tenía frío y Señor, pues yo en mi oración personal, vale, Señor, necesito una chamarra. Así le dije, bueno. Y entonces, en la noche, fui a la oración. Fue en el grupo de tercera orden, había un grupo de oración ahí en el jardín de San Francisco. Entonces había una señora que vendía ropa y le llevó al sacerdote, le regaló 2 chamarras. Y entonces al final de la reunión me dice el sacerdote, oye, ven. Dice, me acaban de regalar 2 chamarras, pero yo sí tengo, ¿no las quieres? Sí las quiero. Entonces no me llegó una, me llegaron 2. Fíjense, 2. Y otra también me acuerdo. Fui a visitar al señor obispo, eso fue, señor Victoria fue a visitarlo. ¿Cómo está, señor obispo? Entre paréntesis, él nos casó, dice a mí, pero antes de casarnos. Entonces yo lo frecuentaba para saludarlo. Y me dice, ¿qué tienes que hacer ahorita? ¿No me acompañas al centro? Pues normalmente no quiero ir solo. Sí, ¿cómo no? Dice, es que necesito comprarme unos zapatos. Pues vamos. Pero yo en la mañana vi que necesitaba zapatos y ya le había dicho a Dios, Señor, no tengo zapatos, necesito unos zapatos, ¿verdad? Entonces, pues voy y lo acompaño y ya llegamos a la tienda. Creo que esa tienda se llamaba Canadá. Eran unas zapaterías que había, no sé si todavía existan. Entonces llego y ya llega él ahí y dice, por favor, necesitamos 2 pares de zapatos, uno para mí y otro para él. No, pues ya me salieron los zapatos. también de decirlo a Dios. Pero dices, de veras, necesitamos tener fe. Digo, y ahora no está mi fe, ¿verdad? Porque ya no le pido tantas cosas. Pero bueno, independientemente que si te lleguen o no te lleguen, estamos tratando con un Dios vivo, un Dios real, un Dios resucitado que está a nuestro lado. Entonces se apareció bajo otra figura. A 2 de ellos. ¿Alguien sabe quiénes eran estas personas? Se les conoce como los discípulos de Emaús. Exactamente, este relato viene ya así muy detallado en otro evangelio, que es el capítulo 24 de San Lucas. Aquí solamente acuérdense que Marcos todo lo condensa. Bajo otra figura, 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. ¿Cómo tenían su corazón? Endurecido por la tristeza, por la decepción, por la frustración, por la desesperanza. Por eso, creo que hubo un santo que decía que un gran mal, e inclusive un gran pecado, es la desesperanza, el desánimo. Hay que luchar contra el desánimo como un pecado. Fíjense. Bueno, esta es la idea del santo.
¿verdad? Creo que se llama San Francisco de Sales, quien dijo esta frase. San Francisco de Sales. Entonces, porque Jesús vino a liberarnos del pecado. ¿Cómo le dijo Juan Bautista a Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, porque el desánimo también te lo puede provocar el demonio. Quiere que te desanime, te desalientes. Y mucha gente que no conoce a Dios, no conoce nada de Dios, que vive en desesperanza, les llega el desánimo, ¿qué hacen? Acuden a la droga, acuden al alcohol y lo que es peor también al suicidio, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos, luchar y reprender al desánimo, inclusive pues como una fuerza opositora, como un mal que no viene de Dios. Dice, por último, estando a la mesa los 11 discípulos, tercera aparición, dice, hubo otras apariciones, entre el verso del 13 al 14, dice, por último, quiere decir que ya no relata otras cosas. Estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Entonces, el Señor muchas veces tiene que venir a zarandearnos, ¿verdad? A veces a reprendernos, a corregirnos. Cuando somos corregidos, pues hay que aceptar las correcciones que el Señor nos da, las correcciones de la vida. Es por nuestro bien. Bueno, les echa en cara su incredulidad y su dureza de corazón, pero no los abandona. No dice, a ver, por ser incrédulos, por ser duros de corazón, ya no quiero nada con ustedes, así que se me van por aquella puerta porque yo voy a buscar a otras personas. ¿Así dijo? No, ¿verdad? Les curó de su ceguera, los curó de su ceguera para que pudieran ir a abrirle los ojos a muchas otras personas. Entonces vemos cómo el llamado de Dios es irrevocable, cómo Él tiene siempre confianza en todos nosotros. Ahora, me hace recordar a María Magdalena. El Señor nos invita que vayamos a dar la noticia de que Él ha resucitado, ¿sí? Todo nos invita. Pero nosotros también ponemos muchas veces pretextos. ¿María Magdalena puso algún pretexto? Debemos aprender su humildad, su disposición. Le dijo, Señor, yo no estoy preparada, mira de dónde vengo, tanto pecado en mi vida. No dijo, no puso pretextos, le respondió al Señor. Y entonces, bueno, verso 15. Este versículo nos explica la misión de la iglesia y la misión de todos los bautizados. Y dice, y por todo el mundo, y proclamar la buena nueva a toda la creación. ¿Tú conoces cuál es la misión de Dios para tu vida? Es esta. Si no la conocías, es esta. Ya conozco mi misión. Así como en todas las empresas, los que van a trabajar en una empresa tienen que conocer la visión y la misión de la empresa, ¿sí? Porque si no andas como ciego ahí en esa empresa ¿verdad? O a veces como tristemente algún albañil, ¿qué están haciendo aquí? Pues no sé, nomás estoy poniendo ladrillos. Pero imagínate que sepa, es que vamos a hacer aquí una iglesia. Como todo adquiere sentido, ¿verdad? Todo adquiere sentido y les dicen, empiezan a poner aquí otros mosaicos, dice, porque acaba de hacer el altar, todo va adquiriendo sentido. Lo haces con más dedicación, con más amor. Bien, entonces ya conocen ustedes entonces cuál es la misión. Hoy, miércoles 14 de mayo, salí de la reunión conociendo la misión que Cristo tiene para nosotros, ¿verdad? Esta es la misión. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo. Así que saliendo de aquí vamos a ir por todo el mundo que nos rodea, el mundo que vive alrededor de nosotros. Dice, ay, yo ya me quería ir a África. No, no es necesario. Aquí mismo está tu África, aquí mismo está tu campo de evangelización. Entonces, y por todo el mundo. Entonces, ¿a quién vamos a evangelizar? A todos. Porque luego decimos, bueno,
yo pues conozco a esa persona, pero esta no, esta ni les voy a hablar porque estos no creo que quieran. A estos no los voy a invitar porque no creo que quieran venir. No, estos no. A lo mejor hasta se van a enojar. No, hombre, además mira cómo viven. Y empiezo yo a discriminar yo mismo, y por estar yo discriminando ya no estoy evangelizando a toda la creación, a todo el mundo. Es para todos esto. Proclamar, es decir, no solamente platicar, proclamar es anunciar con convicción, con alegría, que lo que ha pasado en nosotros, lo que le pasó a María Magdalena. Por eso María Magdalena salió, y yo pienso que con mucha alegría, porque cuando una persona se da cuenta toda la misericordia, todo lo que Dios la transformó, todo lo que Dios le perdonó, más grande es su amor, más grande es su respuesta. Cuando tú te des cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer por Él? Pues es poquito lo que tú puedes hacer por Él. Es nada. Entonces, amor con amor se paga. Correspóndele, ¿verdad? Correspóndele. Y anunciar la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús ha resucitado, que Dios te ama, que Dios perdona tus pecados si te arrepientes, ¿verdad? O que te invita a arrepentirte para perdonar todos tus pecados, que murió en la cruz por ti y que crees, resucitó, me cambió mi vida, y yo creo que también puede cambiar la tuya. Y ya lo evangelizaste. ¿Está muy difícil? Bueno, si quieren se los dicto. No es necesario. Dice, a toda la creación. 1 Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice, este versículo de 1 Corintios, dice así: uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿saben qué? Yo ahorita aquí estoy sembrando en ustedes. Si vienen 2, les voy a explicar igual. Si vienen 30, si vienen 300, les voy a explicar igual. Yo voy a sembrar, ¿verdad? Y no voy a decir, no, pues voy a hacer, no, aquí ya no siembro porque, no, hombre, ya, aquí no me conviene. No, ¿sí me explico? Eso no me toca a mí juzgarlo. Simplemente lo que me toca es sembrar. Y otra persona vendrá a regarla. No, no a regarla, a regar. A regar. Sí. A regar. Es decir, a darles crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy sembrando en ustedes. Próximamente, el 11 de junio, vamos a tener un curso de apologética. Ese es un curso de crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces yo les estoy dando los cimientos, viene otra persona que les va a dar, ¿verdad? Que les va a dar, que va a regar la semilla que ya está en ustedes, la semilla que ya está sembrando en ustedes. Pero yo me voy a preocupar, no, pues como que fulanita no entiende, yo no le veo crecimiento, no me voy a preocupar por eso, ¿verdad? Yo la veo muy inestable, ¿para qué me pongo a juzgar? No, eso ya le toca ¿a quién? A Dios, es el que da el crecimiento, ¿de acuerdo? Dios es el que da el crecimiento. Ahí está. Y el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Qué es creer? No, es mucho más allá de un conocimiento intelectual. Es confiarle tu vida a la persona. ¿Tú crees en ese médico? Pues si no crees ni vas con ese médico porque confías en ese médico. Y entonces, ¿y por qué confías? Le obedeces, te tomas la medicina, ¿verdad? Si te dice 3 veces al día péguese en la cabeza aquí, pues yo no entiendo por qué, pero pues me voy a pegar en la cabeza, ¿verdad? Lo haces porque confías, ¿sí? Entonces, el que creer es confiar en Dios, creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que crees. Porque la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Entonces, tu fe
se tiene que traducir en obras, en hechos, ¿verdad? Se debe manifestar. ¿En cuáles hechos? Ahorita vamos a verlo al final, en cómo se debe manifestar esa fe. Entonces, si tú ya creíste, ya confiaste en Dios, estás decidido a vivir como Él lo pide, entonces el Señor dice, primer sacramento, ¿cuál es? El bautismo. Esta persona está preparada para ser bautizada. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Cuál es el primer sacramento de los 7? El bautismo. Este sacramento, hay 3 sacramentos que se llaman sacramento de la iniciación cristiana. ¿Cómo les dije que se llamaba el querigma? Se llama querigma, seminario de vida en el Espíritu, o curso de iniciación cristiana. También así se llama. Es lo mismo. La evangelización es otro nombre. Entonces, hay 3 sacramentos que son de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y la primera comunión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el que cree y sea bautizado, se salvará. ¿Ya se salvará para siempre? ¿O tiene que cuidar su salvación? Tiene que cuidarla, crecer en ella, ¿verdad? Dice, y el que no crea, quiere decir que no confía en Dios, que no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Ese es no creer, es eso, no confiar en Él, ¿sí? No confiar en Él, no creer en su amor, no creer en su misericordia. Se condenará, no dice Dios lo condenará, solito, ¿verdad? Se va a apartar. ¿Y qué pasa entonces con las personas que no son católicas, que no han sido evangelizadas, que no se les ha hablado de Cristo? Entonces todos ellos se van a condenar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que no. Si una persona sin culpa propia nunca escuchó hablar de Dios, no escuchó el Evangelio, pero vive de acuerdo a la luz de su conciencia, esta persona se va a salvar por los méritos de Cristo, ¿verdad? Los méritos de Cristo se le van a aplicar a esta persona. Ahora, versículos 17 y 18. Estos son los signos o señales, en otras versiones dice, esas son las señales que acompañarán a los que creen. A ver, levanten la mano los que creen aquí. Todos creen. Ya están todos, ya creyeron y ya están todos bautizados, ¿verdad? Bueno. Estas señales te acompañarán a los que crean, que ya levantaron la mano. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. En mi nombre. Es decir, en representación de Jesús, en representación de Cristo, en el nombre de Cristo. No es solamente decir, en el nombre de Jesús hago tal cosa. No, es en representación de Cristo. Tú vas en su nombre, ¿verdad? En su nombre, como si Cristo mismo fuera en ti. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Y cuando leemos expulsarán demonios, luego empezamos a pensar en los eventos de sanación, de exorcismo, de liberación. Las personas que dicen, falsos demonios, y vamos, los demonios. Y... Entonces, ¿ustedes van a poder expulsar demonios? Sí. Todos los bautizados, los que creen en su nombre, van a expulsar los demonios. ¿Por qué creen? Les traigo un paréntesis. Primeramente, porque estamos pensando en los endemoniados como María Magdalena, que traía 7 demonios y vamos a expulsarlos. No, ¿qué creen? Tus propios demonios. Vas a tener la capacidad de expulsar tus propios demonios. Tú. Sí, tú. Por eso, esas oraciones que se hacen en muchos lados, donde tú las tienes que rezar para que seas tú el que los expulse. No estés esperando a que otro te los expulse. Tú expúlsalos porque tienes esa capacidad, ese don de hacerlo. ¿Cuáles demonios? Pues el demonio de la ira, el demonio de la lujuria,
el demonio del adulterio, el demonio de la mentira, el demonio de la palabrería, el demonio de... Oye, hay muchos demonios. Yo creo que si contáramos nuestros demonios, dije, ay, María Magdalena, tú eres una santa. Nuestros demonios, ¿verdad? Entonces tenemos esa capacidad, porque ahorita hablamos del desánimo, pues también puede ser un demonio de pereza, un demonio de desánimo, de desaliento. Velo como alguien ajeno a ti, ¿verdad? Es que yo estoy desanimado, no digas. Es que yo soy perezoso, no digas. Estoy luchando contra la pereza. Estoy luchando contra el desánimo. ¿Sí? Es algo velo como algo que no es parte de tu vida. No lo normalices. Todo eso que no da paz, que no da orden, que no da armonía, no lo normalices en tu vida. No, pues es que yo sí soy bien borracho. No. Yo soy así de raterito. No. Pues yo soy así de lujurioso. No. ¿Sí me explico? Hay que luchar contra esos demonios. En el nombre de Jesús, demonio, ¿de qué? De pereza. Te reprendo fuera de mi vida por la autoridad que me dio Cristo en el bautismo. Porque en el bautismo, que todos fueron bautizados, recibieron 4 dones, 4 gracias muy grandes. ¿Saben cuál? La primera, de ser aceptados en la familia de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. ¡Qué gran dignidad! Otra gracia que recibieron, se les perdonaron todos los pecados. En el bautismo se perdonan todos los pecados. Y el pecado que nos transmitió Adán y Eva, el pecado original, ese pecado en el que perdimos la gracia, ese pecado queda borrado y se recupera la gracia de Dios, segunda gracia que hemos recibido. Otra gracia muy grande que recibimos en el bautismo, que somos templos del Espíritu Santo. Por eso somos ungidos por el sacerdote, porque ahora nuestro cuerpo, este cuerpecito, ahora es templo del Santo Espíritu de Dios, del Divino Espíritu Todopoderoso, grandioso, está dentro de mí, ¿verdad? Y una última gracia o don que recibimos es que se nos da una dignidad enorme, que somos llamados reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, levante la mano todas las reinas, y todos los reyes, ahí están, ¿verdad? Por eso cuando lleguen a la noche a su casa, dígale, ¿cómo está mi reyesito? ¿Qué quiere? Porque aquí está su reina. Entonces, sacerdote también, que van a ser ustedes también intermediarios. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que ora, que es intermediario entre Dios y los hombres. Ustedes van a ser intermediarios entre Dios y tus hijos, entre las personas que te rodean. Tú eres sacerdote. Es el sacerdocio común, se llama sacerdocio común de los fieles, o el sacerdocio bautismal, porque hay otro sacerdocio que es el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Que es el que celebra la misa. Así que no se me vayan a emocionar de más queriendo celebrar misa. Tampoco, ¿verdad? Bueno, y profetas, porque el profeta es el que anuncia la palabra de Dios, el que anuncia a Jesús. Bueno, entonces ya vimos del bautismo. Ahora estamos con las señales. Expulsar demonios. Levanten la mano, ¿quién puede expulsar demonios? Todos, por el poder que se recibieron en el bautismo. Dice, hablarán en lenguas nuevas. Oiga, porque esa lengüita que a veces traemos es de pura queja, de pura crítica, ¿verdad? Esas palabritas que a veces decimos, pues no son señales de que somos discípulos de Jesús, ¿o sí?
Fíjate que te voy a evangelizar porque yo he encontrado a Jesús, pues que se te note, ¿verdad? Te voy a decir la palabra, pues que se te note. Entonces se va a notar con una lengua nueva de amabilidad, de respeto, de dulzura. ¿Cómo está mi amorcito? ¿Cómo está? Cariñito, mamita, ¿verdad? Es decir, una lengua de amor, una lengua de esperanza. ¿Cómo es tu lengua? Pues no sabemos, ¿verdad? Dios sí sabe, pero hablarán lenguas nuevas. También hay lenguas nuevas espirituales, que San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, nos habla del don de lenguas. Es un don de oración, un don también de profecía espiritual. Como los apóstoles que recibieron el don de lenguas, el día de Pentecostés, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los movía a expresarse. Ese es otro don. Aquí también nosotros podemos recibir ese otro don, pero ¿saben qué? Pues con que cambie mi forma de hablar, ese don, yo creo que es más grande que el don de orar en lenguas espirituales. ¿Sí? Como quisiera que la persona que vive con ustedes, que hablara en lenguas espirituales o que hablara con una lengua nueva. ¿Qué quisiera? Una lengua nueva, ¿verdad? Que te hable con amor, que te hable con respeto. Bueno, dice, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Bueno, porque muchas veces hay cada viborita por ahí que nos está aventando cosas, que nos está criticando, que nos está juzgando, que nos está condenando. ¿Y qué hacemos con ese veneno? Lo guardamos ahí, ¿verdad? No, es una señal de que Cristo está contigo, es que todas esas cosas se te van a resbalar. No te enganches a esas cosas. Aquí estás enganchado, te enganchas. Es que habló mal de mí, habló bien feo de mí. No te enganches. Tú estás con el Señor, agarra esa serpiente, ese serpiente y ese veneno y tíralo, ¿verdad? Sáquese de aquí. ¿Sí me explico? Que no te dejes envenenar, no dejes envenenar tu mente, no dejes envenenar tu alma. ¿Qué dice la oración de la medalla de San Benito sobre el veneno? ¿Alguien sabe? Sí, dice, Satanás, dice la oración de San Benito, esa que traen las medallitas, dice, bebe tu propio veneno, ¿verdad? No aceptes, no te quedes con el veneno de las personas que te rodean, de la situación que hay a tu alrededor, y del demonio, que es el demonio detrás de todo eso. Y Satanás, bebe tu propio veneno, a mí no me va a dañar. Dice, y aunque beba menos, no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Oye, pon tus manos, ¿tú puedes orar por los enfermos? Sí, tú puedes orar por los enfermos. Tus manos son signos de amor, de compañía, de caricia, ¿verdad? Porque muchas veces el enfermo lo que necesita, pues, que se acerques un poco a él. Por ejemplo, aquel enfermo de lepra, ¿se acuerdan? Que le dijo, Jesús, si quieres puedes curarme, ¿verdad? Y Jesús le dijo, quiero, pero no solamente le dijo quiero, ¿qué hizo? Jesús, tocándolo, le dijo, quiero. Jesús lo tocó. ¿Cuántas personas están esperando que tú las toques? Y a veces los que estamos cerquita de ahí. Porque este leproso, ¿alguien lo había tocado? ¿Cuántos años tenía con la lepra? No sabemos. De hecho, traía una campanita porque estaban excluidos. Vivían en cuevas, vivían en las afueras de las poblaciones. Entonces, yo pienso que cuando Jesús lo tocó, se sintió amado, se sintió aceptado. Jesús puso su mano sobre él, quiero, lo tocó. A ver. Muchas veces necesitamos que alguien nos toque
nos diga, todo va a estar bien, todo va a estar bien, sana, sana, colita de rana. No dicen a veces los niños, ay, sentí que mi mamá que me tocaba, ¿verdad? ¿Sí? ¿No están de acuerdo ustedes? Simplemente con ese pequeño toque de su mamá. Y te voy a poner una pomadita mágica, ni nos puso nada, nomás nos tocó, y nos dice, tin, 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 tin. Y ya, ay, me sentí bien, ¿verdad? Bueno, así que van a llegar así con sus parientes, tin, 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 tin. Y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, fíjense que ya no habla de Jesús, dice el Señor. Es el título, el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Quién es el Señor? Es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Le llama el Señor. Significa el Rey Todopoderoso, el Rey de Reyes. Después de hablarles, ¿por cuánto tiempo les habló? ¿Alguien sabe? Después de hablarles, no dice cuánto tiempo. ¿Alguien sabe por cuánto tiempo les habló? 40 días. Jesús les habló durante 40 días. Ahorita estamos en el tiempo de Pascua. Si fuera en aquel tiempo en que Jesús resucitó, Jesús estaría apareciéndose a los discípulos, hablándoles durante 40 días. Dice, al día 40 fue elevado al cielo. ¿Esto cómo se llama esta fiesta? La ascensión del Señor. Y se sentó a la diestra de Dios, el lugar más importante, al lado del Padre. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ellos salieron a predicar por todas partes. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Salir a predicar. ¿A dónde? Pues a donde nos lleve el Señor, ¿verdad? En el banco, en la tienda, por donde andemos por ahí, donde se ofrezca, ¿verdad? Donde se ofrezca. Porque no lo vamos a hacer solos. El Señor va a estar con nosotros. Dice, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos o señales que la acompañaban. Entonces, estamos hablando entonces en este apartado de las apariciones del Señor. El Señor, después de que fue llevado al cielo, ya no se apareció. Ya no. Pero se sigue apareciendo en otra figura. La principal figura, o el principal medio donde el Señor se manifiesta, se llaman sacramentos. Ahí está el Señor en cada sacramento. Se sigue el Señor manifestando y sigue estando con nosotros. Y también espiritualmente el Señor está en nuestro corazón para ayudarnos. Y confirmando la palabra con los signos. ¿Qué viene primero? ¿Los milagros o la formación? Dice, confirmando la palabra es la formación, lo que están recibiendo ustedes, la catequesis, la enseñanza. Después vienen los signos, que son las señales, los milagros. Lamentablemente hoy mucha gente busca primero las señales y se olvida de la palabra, se olvida de la enseñanza, se olvida de la formación y solamente quieren el milagro. Buscan a Dios por sus milagros. Y el aprender la palabra es buscar al Dios de los milagros. Al revés, ¿verdad? Fin. Hemos terminado, vamos a dar un aplauso al Señor porque hemos terminado nuestro curso. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces a orar. A decirle al Señor que muchas gracias por habernos permitido acercarnos a su palabra, por habernos permitido recibir esta formación espiritual, conocerlo, descubrir que en su palabra hay riqueza, hay verdad, hay bondad. Gracias, Señor. Bendito seas. Enséñanos, Señor, a evangelizar. Enséñanos, Señor, como María Magdalena, con humildad, anunciarles a los demás que tú estás vivo, anunciarles lo que tú has hecho por nosotros,
Concédenos, Señor, que la tristeza, la desesperanza huyan de nuestra vida, que se aleje, Señor, la desesperanza, la falta de fe, la incredulidad, que se alejen de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a expulsar a los demonios que nos impiden servirte. Enséñanos, Señor, a hablar lenguas nuevas, lenguas de fe, de esperanza, lenguas de oración también, lenguas espirituales, de amor. Bendito seas. Gracias, Señor. Danos una vida nueva. Danos una vida nueva.